Bueno, jóvenes, vamos a ver el tema de radiología aplicada a la endodoncia. Para nosotros, para los odontólogos, eh, el empleo de la radiografía es muy importante en cualquier situación odontológica. Eso quiere decir no solamente en endodoncia, sino también en operatoria, en cirugía. Vemos que la radiografía para nosotros siempre va a ser importante. La radiografía en este siglo XXI que estamos, ¿no?, es un recurso insustituible en la terapia endodóntica, porque contribuye en el diagnóstico después del examen. Lógico, primero siempre va a ser el examen clínico y luego la radiografía es un examen, que es un examen complementario, nos ayudará en nuestro diagnóstico definitivo. La radiografía hasta el presente es un recurso insustituible. En nuestra terapia endodóntica, ¿no? La radiografía, que es una imagen virtual, contribuye en los siguientes requisitos. Vemos vemos en la imagen radiográfica que nos ayuda, que nos contribuye, ayuda en el diagnóstico, ayuda en la elección del tratamiento. O sea, con la radiografía nosotros vamos a ver la lesión, el tamaño de la lesión que se presenta en la pieza dentaria que se va a tratar endodónticamente. Fundamenta el pronóstico, o sea, nosotros, de acuerdo a la lesión, veremos si esta pieza necesita una cirugía apical. Entonces, nos fundamenta para que esta pieza sea rehabilitada en su totalidad. También nos sirve hacer el control radiográfico. O sea, nos decimos el control radiográfico o el control del tratamiento o sea, después de la obturación. Y a la final, por último, constituye la radiografía siempre un documento legal, ¿no? La importancia. La radiografía nos proporciona una imagen de 2 dimensiones. Y con la cantidad de datos clínicos se llega a un buen diagnóstico. Observaremos con ella las 3 crestas alveolares, el ligamento, el espacio del ligamento dentario, la longitud dentaria, la extensión de la cavidad pulpar, número de raíces y conductos, la dirección de estas raíces, su curvatura y la lesión cariosa. También se observará en la radiografía calcificaciones pulpares, ya tipos de reabsorciones internas y externas, las perforaciones, y también veremos instrumentos rotos que pueden ya haberse hecho en un tratamiento endodóntico, fracturas dentarias y las lesiones periodontales. O sea, nosotros, al tener una radiografía inicial, tenemos que observar todos todo lo que se presenta en la pieza dentaria a tratar, ¿sí? Y también de los tejidos de sostén. No solamente vernos en la caries, en la relación, sino ver cómo está esa raíz, cómo está si presenta alguna lesión patológica. Las limitaciones. La radiografía nos sugiere que tiene una lesión patológica, pero no es determinante. Nosotros no podemos decir con la radiografía
que la pieza dentaria a tratar tiene un granuloma o un quiste, ¿sí? Nos sugiere que puede ser un granuloma o un quiste por el tamaño de la lesión, por su periferia, por su contenido. Todo eso nos sugiere, pero nunca es determinante. La radiografía expresa una realidad relativa, siempre primero una confirmación clínica. No se puede realizar un diagnóstico sin previo examen clínico. Siempre va a necesitar una verificación clínica. La radiografía siempre nos va a mostrar la destrucción ósea, o sea, una osteolisis a nivel apical de la pieza dentaria. La imagen tiene que ser objetiva, definitiva y con un buen contraste, sin ningún tipo de defecto. O sea, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Tiene que verse todos los tejidos de sostén, o sea, ligamento periodontal, el espacio de la lámina dura, crestas óseas, el conducto pulpar, la imagen radiolúcida. Todo eso tenemos que llegarnos a observar y que no haya defectos, o sea, que no esté la imagen esforzada y elongada. El sistema de diagnóstico. ¿Cómo nosotros debemos hacer la interpretación radiográfica? Siempre debemos establecer un orden, ¿sí? Un orden de lectura de todos los elementos visibles en la radiografía. Primero, valorar la inclinación de la corona. ¿Qué anomalías puede existir? Podemos ver la lesión cariosa, si presenta alguna anomalía dentaria, un denso invaginato, si presentan calcificaciones pulpares, cómo está ese material de restauración que se presenta en la pieza. Segundo, debemos analizar el número de conductos, el número de raíces y por lo tanto el número de conductos, las calcificaciones, ¿sí? Todo eso se tiene que observar. El conducto, cuando termina en el tercio, o sea, ya no se observa el tercio apical, seguramente nosotros decidiremos tomar otra radiografía con diferente angulación. Por ejemplo, en los molares superiores, por la sobreposición de la estructura anatómica, que es el proceso cigomático malar, a veces se nos es difícil establecer si la pieza penetró en el seno maxilar o está fuera del seno maxilar, ¿no? Entonces, con estas sobreposiciones anatómicas, nosotros no vamos a poder ver el ápice de la pieza dentaria ni poder medir la longitud de la pieza dentaria. Si la imagen es nítida, o sea, se observa en toda la raíz, esta no está dentro del seno maxilar. Si es difusa, la raíz tenemos que sospechar que esta penetra en el seno maxilar. Tercero, ver el espacio del ligamento periodontal. Puede variar en un mismo paciente del lado derecho al lado izquierdo. Esto guarda relación con su actividad funcional de la pieza dentaria. A veces tenemos nosotros el hábito de masticar, triturar nuestros alimentos con un lado izquierdo o derecho. Entonces, ahí veremos las modificaciones que puede presentar a nivel del ligamento o del espacio del ligamento periodontal. También debemos analizar la cortical alveolar, que esté intacta, o sea, que se vea en toda su integridad esa imagen radiopaca. Cuando esté intacta, a nivel apical, sugiere que la pulpa está vital en la pieza dentaria.
La integridad de la cortical debe acompañar siempre con otros signos y síntomas. O sea, ahí está el examen clínico, ¿no? Preguntar al paciente, hacer la percusión vertical. Entonces, todos esos signos y síntomas siempre nos van a ayudar en realizar nuestro diagnóstico de la pieza a tratar. Debemos evaluar el hueso que rodea, o sea, el tejido de sostén. Debemos ver la densidad ósea. Ustedes saben que el maxilar superior es un tejido esponjoso y el maxilar inferior es un tejido compacto. Debemos ver sus trabéculas, como la disposición de estas, y observar también todas las estructuras anatómicas, como ser el conducto, el canal del conducto dental inferior, el agujero mentoniano, que muchas veces puesto en relación con el ápice de la pieza. En el maxilar superior veremos el tamaño del seno maxilar, si está en relación o está muy arriba o superior a los ápices de las piezas dentarias. O sea, tenemos que evaluar todo eso. Y acá estamos viendo, miren las diferentes imágenes, que a veces estos son hallazgos radiográficos, vemos una reabsorción externa. Y estas piezas son asintomáticas, pero son descubrimientos radiográficos que a veces van destruyendo los osteoclastos, van destruyendo todo el tejido dentario. También podemos observar acá la curvatura de la raíz. Miren, estas raíces que tienen esa dobladura, nosotros no vamos a poder hacer un buen tratamiento endodóntico. Entonces, todo eso nos sirve la radiografía en la imagen inicial. Ver en esta pieza, por ejemplo, estamos viendo una imagen radiolúcida casi tercio medio de la raíz, entre el tercio medio y tercio apical, una imagen radiolúcida circular, que sería una reabsorción interna. Estamos viendo a nivel apical otra imagen radiolúcida, ¿sí? Donde hay pérdida de la lámina dura. La imagen radiopaca ya no es continua. Entonces acá hay una lisis del tejido óseo. También esto aquí en esta radiografía de este molar superior, por la sobreposición de las estructuras anatómicas, como es el proceso cigomático molar, no se llega a observar los ápices de las piezas, de las raíces. Por ejemplo, la raíz palatina no se observa. Entonces hay que recurrir a otra radiografía donde puedan evitarse estas sobreposiciones de estas estructuras anatómicas. Entonces ahí vemos la importancia de una radiografía antes de realizar un tratamiento endodóntico. La utilidad es muy importante, la radiografía como un examen complementario para llegar a un diagnóstico. No solamente para llegar en su etapa inicial, sino también durante el tratamiento endodóntico, haciendo la conductometría, la conometría y el post, o sea, las etapas posteriores, el control radiográfico, ya sea de forma inmediata, para ver si se ha realizado un buen relleno, una buena condensación del conducto, y a distancia, como van estas imágenes radiolúcidas a nivel apical, van formándose el callo óseo, o sea, se va regenerando el tejido óseo. O sea, también tenemos que hacer radiografías a control, a distancia. ¿Qué debemos ver antes del tratamiento en nuestra radiografía? Identificar la presencia y la naturaleza de la enfermedad con la que ha venido nuestro paciente, ¿sí? Determinar la anatomía radicular, pulpar y otras estructuras. Lo que estamos viendo acá en la imagen, miren estas calcificaciones pulpares, ¿sí? Entonces, estos pulpolitos pues son a veces un obstáculo para hacer nuestro trabajo biomecánico.
Las radiografías a distancia, miren cómo hacemos un buen relleno, una buena condensación del material obturante y cómo llegamos hasta el límite ideal. Y también observar cuando no se visualiza en su totalidad el conducto pulpar. Entonces, ¿qué nos va a demostrar? No es el examen clínico, sino la imagen radiográfica. También en esta etapa inicial debemos medir la longitud aparente de la pieza dentaria tratada. Luego, el siguiente paso sería la conductometría, para conocer la longitud de trabajo ya, la longitud real, desde un punto de referencia, desde el borde incisal hasta donde debe terminar la preparación, hasta el límite CDC, o sea, cemento, dentina, cemento, ¿no? Para esta conductometría no debemos emplear limas o instrumentos como la lima de bajo calibre, o sea, el número 8 o el número 10, porque tienen una terminación tan fina que a veces no se llega a observar, se desvanece de forma gradual y no se llega a visualizar bien la terminación de este instrumento. La radiografía siempre se debe tomar una radiografía ortoradial o en estas piezas, por ejemplo, en los primeros premolares y en los primeros molares inferiores, siempre debemos tomar con una variación del ángulo horizontal, o sea, una mesio radial o una disto radial, para visualizar en estas piezas la dirección del conducto, de los conductos pulpares que tienen estas piezas. Clark preconizó una técnica excéntrica variando el ángulo horizontal a las siguientes situaciones. Uno, para disociar las imágenes de las raíces en esas piezas del primer premolar superior y del primer molar inferior. Porque estas piezas siempre tienen dos conductos y a veces están sobrepuestas y con una imagen o una radiografía ortorradial no vamos a poder observar estos dos conductos o dos raíces. Entonces, Clark varía el ángulo horizontal para poder separar, disociar, ¿sí?, estas raíces y por lo tanto ver los conductos pulpares. También para localizar piezas retenidas o incluidas nos sirve esta técnica de Clark, con la técnica de deslizamiento superficial o distal. También nos sirve para localizar cuerpos extraños, localizar procesos patológicos, diferenciar estructuras anatómicas. O sea, con esa técnica de Clark podemos observar o localizar diferentes casos que se presentan en el maxilar o en las piezas a tratar de nuestros pacientes. En la conductometría con incidencia del rayo central, la angulación mesial o mesio radial sirve para determinar la longitud de trabajo e identificar los conductos. Por ejemplo, acá estamos viendo en este premolar con una radiografía ortorradial. El rayo central se dirige en el eje del diente y vamos a observar como si esta pieza tuviera una sola raíz y un solo conducto. Pero si nosotros variamos el ángulo horizontal hacia distal, miren, se va a llegar a observar, se va a disociar estas raíces, las dos raíces que tiene este premolar. Entonces la variación hacia mesial o hacia distal del ángulo horizontal más o menos es de unos 10 grados, ya sea hacia mesial o hacia distal, ¿sí?, para tomar una mesio o una disto radial, para llegar a visualizar o a disociar estas raíces y sus conductos
pulpares. El siguiente paso después de la conductometría viene la conometría. La conometría no es más que el ajuste apical que se presenta con el cono de gutapercha, que nos va a dar también una imagen radio opaca. Y lo podemos comprobar radiográficamente midiendo la longitud y la resistencia que ofrece el cono en el momento de retirar del cono. O sea, es como el corcho de botella, que al retirar este corcho ofrece cierta resistencia y luego sale. O también en operatoria, en el dolor se le llama el back-back, ¿verdad? Durante la conometría, ¿no? Esta medida del cono de gutapercha. Es un paso más que se da dentro de la endodoncia. Las falsas vías. Las falsas vías a veces se presentan por una iatrogenia que nosotros, el profesional, lo provoca, ¿sí? Es un obstáculo que se crea durante la preparación biomecánica. Entonces, a veces nosotros direccionamos mal a la lima. ¿Por qué? No estamos viendo cómo está la dirección del conducto o la dirección de nuestra raíz, si está paralela o inclinada, y de acuerdo a eso es que tenemos que dirigir la lima para no crear estos escalones. Es un conducto que no permite acceder a la longitud de trabajo. Cuando creamos estos obstáculos, ya no vamos a poder acceder a nuestra longitud de trabajo durante la limpieza o durante el trabajo biomecánico. No vamos a poder conformar ese conducto, ¿sí? O también durante la limpieza, cuando nosotros estamos haciendo el trabajo biomecánico, no hacemos el lavado adecuado, porque de una lima a otra lima, después de que hacemos el trabajo biomecánico, siempre se debe lavar con cualquier vehículo. Y si no lavamos y pasamos directamente a otra lima superior, entonces ese barro dentinario no nos va a permitir llegar a nuestra longitud real. Estaríamos ante la formación de un escalón o llamada también reborde, que nosotros lo provocamos. Las causas es la falta de rectificación del acceso. Como estamos viendo acá en la imagen, nosotros tenemos que crear un acceso adecuado en dirección a la pulpa dentaria. A veces evitamos hacer esto por no eliminar tejido dentario sano. Entonces, no, sino que debemos hacer una forma adecuada para poder dirigir nuestra lima de forma correcta, los instrumentos, ¿no? Si vamos a tener una mala apertura de cámara, también vamos a crear esos escalones. No respeta, no respeta la longitud de trabajo. O sea que a veces no medimos de forma correcta la longitud de trabajo y dirigimos mal estos instrumentos, creándonos estos escalones. El empaquetamiento de virut en lápiz. Ya dijimos, por falta de lavado. Esta viruta o este barro dentinario se va a ir introduciendo o empaquetándose más hacia apical, entonces nos va a dificultar a llegar a nuestra longitud real del trabajo endodóntico. Estos son, miren, aquí está en la imagen, está en la gráfica. A veces por no saber dirigir, aquí estamos creando una falsa, un escalón. Esta sería la forma correcta, ¿no? Otro, cuando no hemos dirigido bien la lima, el instrumento de trabajo, y no estamos dirigiendo no hacia la porción, en la dirección que está nuestro conducto pulpar, sino que estamos dirigiendo de forma oblicua, ¿sí?
y creando un escalón. Entonces, nosotros mismos estamos creando estos escalones al realizar una terapia endodóntica. Las perforaciones, que también esto sucede durante el tratamiento endodóntico, puede ocurrir a nivel de la forca, los molares. Si estamos viendo en la imagen acá arriba, miren, está siendo, han obturado con la gutapercha y a nivel de la forca, esa imagen radiopaca que vemos, no han dirigido bien a lo que es el conducto pulpar, ¿no? Conducto radicular. Entonces, al realizar un tratamiento endodóntico, tenemos que hacerlo con el tiempo necesario para evitar todos estos accidentes, que pueden ser de forma accidental o de forma inadvertida, estableciendo así una comunicación artificial hacia el espacio del ligamento periodontal. Miren cómo está. Aquí el cono estamos colocando y estamos pasándonos fuera, lesionando hacia el espacio del ligamento periodontal. Pues es la mala dirección del cono de Guttapelli, ¿no? Indicando, ¿no? El primer indicador, cuando hacemos estas falsas vías, ya sea a nivel de la forca, ni hacia comunicándonos hacia el espacio del ligamento periodontal, lo primero que va a haber es una hemorragia, ¿sí? Una sangre viva de color rojizo que a veces se va a dificultar en cohibirla, ¿no? Cuando hacemos la perforación a nivel de la corona, bueno, es más fácil, más simple de reparar. Cuando está a nivel cervical, también se puede hacer un pequeño colgado y poder subsanar este pequeño accidente. Pero cuando ya está a nivel apical, a veces se nos complica peor. Las fracturas, miren, en esta imagen que estamos viendo, las fracturas de los instrumentos. Entonces, a veces nos pasa por no realizar hacer un tratamiento con una imagen radiográfica. Aquí estamos haciendo un retratamiento, pero también estamos exagerando en adelgazar las paredes dentinarias. Nos hemos emocionado tanto que hemos adelgazado el conducto pulpar y pues estas piezas con una fuerza masticatoria excesiva se van a llegar a fracturar. Miren esas dobladuras apicales. No, con esto no vamos a poder hacer un buen tratamiento endodóntico, ¿no? La condensación, o sea, el penacho. El penacho es un paso, digamos, opcional que se puede realizar en el tratamiento de conducto. Cuando empezamos a rellenar y podemos tomar una radiografía de control, cómo se ha realizado la condensación lateral, el relleno con los conductos con los conos de gutapercha. Entonces, si está deficiente, entonces se retira todo este penacho, todos estos conos, que parece un florero acá, podemos retirarlo y rehacer nuestra obturación, ¿no? Si está colocado correctamente el material, esto se conoce como prueba de compactación o de condensación. Y es un paso opcional dentro del trabajo endodóntico, del tratamiento endodóntico. En la última radiografía que tomamos después de haber obturado, en la radiografía, el control radiográfico, es importante para ver cómo, ya sea a mediano o a largo plazo, cómo se va regenerando ese tejido óseo, cómo va disminuyendo esta imagen radiolúcida a nivel apical. Se verá una zona radiolúcida ya de menor tamaño, que puede corresponder a un gloma residual o un tejido cicatrizado, un tejido fibroso que está llegando a cicatrizar
a nivel apical de la pieza. Y acá estamos viendo otra, miren, aquí la misma radiografía, cuando una radiografía donde se realizó el tratamiento ortodóntico, estamos viendo acá una imagen lúcida, miren, y hay de absorción de la raíz, pero con la radiografía se controló, miren, cómo el tejido óseo se va regenerando. Esta imagen radiolúcida va desapareciendo con el tiempo y vemos un tejido óseo más sano. Entonces, la radiografía de control nos sirve para observar este tipo de cambios que pueden ocurrir después de un tratamiento endodóntico bien realizado. Alara, ¿qué nos dice Alara? Nos indica que dentro de la endodoncia, como se toman varias radiografías en un tratamiento endodóntico, debemos emplear películas rápidas, películas sensibles, la ECT-SPEED y la ULTRA-SPEED. Así estas películas que son sensibles permiten reducir la exposición a la radiación, porque estas películas con un menor cantidad de radiación podemos tomarla más rápido, ¿no? Y evitamos la radiación innecesaria. También nos indica Lara que debemos optar una técnica meticulosa. O sea, nosotros al hacer una técnica de la bisectriz o cualquier técnica de paralelaje o cualquier otra técnica intraoral, tenemos que saberla manejar, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Y no estar ahí con las dudas al hacer esta técnica. Entonces, al hacer, no sabemos, dudamos y vamos a hacer las repeticiones y nos estamos irradiando de forma innecesaria. También revisar nuestro equipo de rayos X. Debe tener 70 kb, 7 miliamperios. También fijarse cómo está la colimación, que se reduce durante el día, o sea, que tiene mediante el diafragma, que es de plomo, ¿no? Y cuando los miembros, las personas que trabajan en el gabinete de rayos X, cuando reciben más de 60 milisievert anual, también tienen que tener su descanso para poder regenerar o recuperarse a las células somáticas, ¿sí? Evitar cualquier tipo de lesión a nivel de la piel. Ahora vamos a mencionar un poco lo que es la tomografía. El CONIVIN que se aplica en endodoncia. La tomografía CONIVIN se ha dado gracias al avance tecnológico y especialmente para producir imágenes de alta resolución y de buena calidad, ¿no? Es una imagen, es una información tridimensional. Lo que con la radiografía nosotros solamente tenemos la imagen bidimensional, o sea, el ancho y el largo de la imagen. Pero nos falta la profundidad que con la tomografía, con el CONIVIN, tomamos ya la profundidad. La tomografía llega con grandes beneficios en el área de la endodoncia, siendo un estudio que no es invasivo y es complementario. Claro, siempre está primero nuestro examen clínico, permitiéndonos evaluar todas las estructuras dentales en 3 planos, cuyas imágenes son de gran valor de diagnóstico. Evaluando en 3 planos, un plano coronal, otro plano axial y el sagittal. Y así estudiar la patología y anomalías de la pieza dentaria en su estudio, ¿no? O a la que se está estudiando. Esa técnica nos permite evaluar lesiones endodónticas en sus primeros estadios, permite planificar la cirugía apical, la anatomía, nos vamos a observar la anatomía de los conductos, y hacia conductos pulpares, radiculares, permitiendo tener una medida más precisa y la forma que posee, dando mayores beneficios al paciente.
En acá en la imagen estamos viendo un corte, miren, acá estamos viendo a nivel de la corona, una imagen hiperdensa, con un refuerzo metálico hiperdenso, pero miren que está en una mala dirección. Luego vemos acá otro cono que han colocado, otro perno, y luego una imagen menos hiperdensa, ¿sí? En este molar estamos viendo en su raíz mesial, no, en la raíz distal, no mesial, disculpe. A nivel apical estamos viendo una imagen hipodensa, ¿sí? Entonces, en la tomografía se manejan los términos de hiperdensa, hipodensa, ¿sí? Las imágenes radiolúcidas. Y la imagen radiopaca sería una imagen hiper. Solamente lo que varía es esta nominación y los detalles que nos muestran con los diferentes cortes este tipo de estudio tomográfico. Acá vemos una imagen volumétrica, miren, todo en la reconstrucción. Y donde está la flecha podemos ver la lesión osteolítica, la destrucción. Esta es la misma imagen, miren, aquí está la obturación de esta pieza. Aquí están los diferentes cortes coronal, sagital. Acá estamos viendo, miren, una imagen hiperdensa y a nivel apical estamos viendo una imagen hipodensa, ¿sí? Un proceso, un absceso apical hipodensa, ¿no? En otro corte estamos viendo, miren, el tamaño de la lesión. O sea, estamos viendo una mayor exactitud y con relación al conducto nasopalatino, ¿sí? La relación que puede existir este proceso patológico con relación con el conducto nasopalatino. Entonces vemos que la tomografía con IBIM es más precisa, nos muestra la relación con las estructuras anatómicas, como estamos viendo en este caso. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la tomografía también presenta limitaciones que se basan en la alta densidad que poseen algunas estructuras del órgano dentario, como es el esmalte. El esmalte, ustedes saben que es el tejido más duro, es hiperdenso, es más, como en radiografía decimos, es más radiopaco, es el tejido más duro, con un grado de calcificación casi del 97%, ¿no? Los metales, como hemos visto, ya sea la amalgama, el perno en la anterior imagen, también tienen un alto peso atómico. Y también evaluar las estructuras vecinas, como estamos viendo acá, el conducto nasopalatino. Todo el trayecto del conducto nasopalatino, ¿sí? La bibliografía lo saqué de la radiografía de endodoncia, ediciones Amolca. Bueno, queridos estudiantes, ahí va mi comentario y que tengan un buen día. Gracias.